Bienvenidos un día más a Ciencia Total, un canal donde la ciencia, la conciencia y el misterio del universo se encuentran. Aquí exploramos las paradojas más desconcertantes de la realidad, la física cuántica, el tiempo, el vacío, la existencia y todo aquello que desafía la lógica. Suscríbete, activa la campana y prepárate para observar la realidad como nunca antes. Sin más rodeos, comencemos. Espero que os guste el vídeo. Imagina por un instante que el calor pudiera crecer sin detenerse, como una escalera infinita que sube y sube sin que haya un final a la vista. Superaría la temperatura abrasadora de un horno encendido, se elevaría más allá de la energía incandescente que palpita en el corazón del Sol, e incluso sobrepasaría el furioso estallido de una supernova. Llegaría a un punto tan descomunal, tan extremo, que la propia física nos advierte: ya no tendría sentido seguir hablando de temperatura como la entendemos. Ese umbral existe y tiene nombre: la temperatura de Planck. Los científicos la han calculado en torno a un 1 seguido de 32 ceros en la escala Kelvin, una cifra que escapa a la imaginación humana. Se trata de un calor tan inconcebible que ningún experimento en la Tierra podría alcanzarlo jamás. Y, sin embargo, en los primeros instantes del universo, en los latidos iniciales del Big Bang, esa temperatura pudo haber sido una realidad. Cuando pensamos en algo tan extremo, casi irreal, surge la paradoja. La temperatura, que en nuestra vida diaria parece un concepto tan simple, tan ligado a lo cotidiano, esconde en realidad una profundidad que pocas veces nos detenemos a considerar. Nos resulta normal hablar del calor sofocante de una tarde de verano, de los grados que marca el pronóstico meteorológico o de la sensación térmica que sentimos en la piel cuando sopla un viento helado. Sin embargo, detrás de esas palabras sencillas hay un fenómeno fundamental. La temperatura es, en esencia, la medida del movimiento microscópico de las partículas. Cada átomo, cada molécula que forma la materia a nuestro alrededor, el aire que respiramos, la superficie de una mesa, la tela de la ropa, e incluso nuestros propios órganos, se encuentra en constante agitación, vibrando, chocando, deslizándose en un baile invisible que nunca se detiene. Lo que nosotros llamamos calor o frío es, en última instancia, la forma en que percibimos esa danza infinita. Para entenderlo mejor, podemos recurrir a una metáfora sencilla. Imagina un gran salón de baile lleno de personas. Mientras la música suena suave, los bailarines se mueven despacio, sin apenas rozarse, con movimientos calmados. Eso es lo que sucede en un sistema a bajas temperaturas. Las partículas apenas se desplazan, están tranquilas, como si reposaran en una quietud relativa. Pero si el ritmo cambia de pronto y la música se vuelve rápida y frenética, el ambiente se transforma, los cuerpos se agitan, los choques se multiplican y el caos se apodera del espacio. Así ocurre en el mundo microscópico cuando la temperatura aumenta, las partículas se aceleran, chocan sin cesar y transmiten energía en todas direcciones. Dicho de manera sencilla, la temperatura no es más que una medida de la energía cinética promedio de esas partículas invisibles que nos rodean. Aunque esta explicación pueda parecer abstracta, basta con pensar en un ejemplo cotidiano para reconocer su importancia. Consideremos la fiebre. Normalmente, el cuerpo humano mantiene una temperatura cercana a los 36 o 37 grados Celsius, pero cuando enfermamos, esa cifra puede elevarse hasta 38 o 39. A primera vista parece un cambio pequeño, apenas un par de grados. No obstante, esa ligera variación refleja que los miles de millones de células que forman nuestro organismo están trabajando a un ritmo más acelerado. Es como si, en ese gran baile microscópico que ocurre en el interior de cada uno de nosotros, la música se hubiera intensificado y los bailarines se moviesen con mayor frenesí. El resultado lo sentimos en la piel: calor, malestar, cansancio, la necesidad de buscar sombra o descansar. De hecho, la fiebre constituye un ejemplo perfecto de cómo la temperatura afecta directamente a nuestra vida. Un solo grado de diferencia basta para que el cuerpo active complejos mecanismos de defensa. El sudor, por ejemplo, es una de nuestras herramientas naturales más eficaces. Al evaporarse en la superficie de la piel, ayuda a disipar el exceso de calor y mantener el equilibrio interno. Lo que parece un simple síntoma se convierte, al mirar más de cerca, en la manifestación de una batalla invisible en la que nuestro propio organismo trata de protegernos.
Las diminutas gotas que aparecen en nuestra piel durante el sudor son, en realidad, mucho más que simples señales de incomodidad. Cada una de ellas funciona como una diminuta válvula de escape. Al evaporarse, arrastran consigo parte de la energía térmica acumulada en nuestro cuerpo, liberándola hacia el entorno. Lo que parece un gesto natural y sencillo es, en verdad, un complejo proceso termodinámico en miniatura, una danza invisible en la que la física y la biología se entrelazan para protegernos del exceso de calor. Esa idea, que empieza en algo tan íntimo como el sudor en la piel, puede extenderse hacia escenarios más amplios donde la temperatura revela su capacidad transformadora. Un ejemplo cercano está en un espacio que todos conocemos, la cocina. Allí, sin darnos cuenta, trabajamos en un auténtico laboratorio de temperatura a escala doméstica. El horno, por ejemplo, es una máquina creada para aprovechar el movimiento de las partículas y dirigirlo hacia un fin muy concreto, cocinar. Cuando encendemos el horno, el aire en su interior comienza a calentarse, las moléculas se agitan con mayor rapidez y transmiten esa energía a los alimentos. Así, una barra de pan se dora lentamente, la pizza hierve en burbujas que estallan en su superficie, y un trozo de carne cambia de textura y color. Cada transformación visible es una consecuencia directa del incremento de la temperatura. Si alguna vez te detuviste a observar, a través del vidrio del horno, cómo el pan adquiere un tono dorado, habrás sido testigo de una sinfonía de reacciones químicas alimentadas únicamente por la agitación microscópica de las partículas. No solo en la cocina, también en la calle encontramos manifestaciones fascinantes del calor. En verano, cuando el sol castiga con fuerza el asfalto, es común observar cómo el aire parece ondular sobre la superficie del pavimento. Ese efecto, parecido a un espejismo, ocurre porque el suelo absorbe enormes cantidades de energía solar, alcanzando temperaturas que a veces superan los 60 grados. El aire en contacto con el pavimento se calienta, se vuelve menos denso y asciende, generando corrientes. La superposición de capas de aire con diferentes temperaturas altera la manera en que la luz se curva y llega a nuestros ojos, creando la ilusión de que el suelo vibra o se derrite. En esos momentos, la temperatura no es solo un número, sino un espectáculo visual que nos recuerda su poder. Si seguimos aumentando la escala, llegamos al terreno de los cambios de estado. Pensemos en el agua, al nivel del mar, hierve a 100 grados. En ese punto, las moléculas acumulan tanta energía que logran romper los enlaces que las mantenían unidas en estado líquido, escapando en forma de vapor. Es un fenómeno cotidiano, presente en cada taza de té, en cada olla de sopa que hierve en la cocina, y sin embargo es una demostración directa de cómo la energía térmica puede alterar la estructura de la materia. Con los metales ocurre lo mismo, aunque a temperaturas mucho más altas. El hierro, por ejemplo, alcanza su punto de fusión alrededor de los 1500 grados. Cuando lo vemos derretirse en una fragua, convertido en un líquido rojo y brillante que parece sacado de un sueño, estamos presenciando a los átomos vibrando tan rápido que incluso emiten radiación visible. El calor, en esas condiciones, se convierte en luz. Y esa luz, hipnótica y primitiva, nos deslumbra como un espectáculo casi ancestral. Estos fenómenos no son ajenos a la vida diaria. Están presentes en el caramelo que se derrite en un bolsillo al sol, en la mantequilla que se suaviza sobre una tostada caliente o en el plástico que se deforma cuando se expone a una estufa encendida. Son recordatorios pequeños pero poderosos de que la temperatura es capaz de reordenar lo que nos rodea, de transformar la materia en escalas que van desde lo más trivial hasta lo más monumental. No hace falta observar un volcán en erupción o una estrella lejana para comprobarlo, basta con dejar un trozo de chocolate olvidado en un automóvil estacionado bajo el sol del verano. Pero, aunque podamos hablar de cifras y grados, lo cierto es que la temperatura trasciende las definiciones científicas y se convierte, sobre todo, en una experiencia sensorial. El calor lo sentimos en la piel, en el aire que respiramos, en la luz que percibimos. Piénsalo. El resplandor rojizo del hierro fundido, el ardor seco del desierto que quema la garganta, o la tibieza suave de una manta en invierno que nos envuelve como un refugio. La ciencia puede describir la temperatura como energía cinética de partículas, pero nuestro cuerpo la interpreta como una sensación cargada de emociones, recuerdos y estados de ánimo. Esa dualidad, entre lo físico y lo humano,
es lo que vuelve tan fascinante hablar de temperatura. Detrás de cada número y cada dato se esconde siempre una experiencia. No es lo mismo leer en un libro que el hierro funde a 1500 grados, que estar frente a un horno de fundición y sentir en el rostro la ola ardiente que emana. No es lo mismo saber que el agua hierve a 100 grados que presenciar cómo el vapor empaña los vidrios de la cocina. La ciencia nos ofrece los datos precisos, pero es nuestra percepción la que les da vida, peso y significado. Y es a partir de esos ejemplos cotidianos, la fiebre, el pavimento caliente, la mantequilla derretida, que podemos empezar a comprender lo que sucede cuando seguimos escalando en la temperatura, más allá de lo común y lo doméstico, hacia el territorio de los hornos industriales, los laboratorios de fusión, las estrellas ardientes y, en última instancia, los propios límites de la física. Antes de lanzarnos hacia las cifras más descomunales de la física, conviene hacer una pausa y volver la mirada hacia lo cercano, hacia lo humano. Porque la temperatura no es solo un número frío inscrito en la escala de un termómetro, es un lenguaje invisible que traduce el movimiento incansable de las partículas en sensaciones tangibles. Es, en cierto modo, el eco de un baile microscópico que nunca se detiene y que une lo que sentimos en nuestra piel con la energía que palpita en el corazón de las estrellas. Ya hemos recorrido las expresiones cotidianas de ese calor, la fiebre que incomoda, el pavimento ardiente en verano, el pan dorándose en un horno. Pero ahora ha llegado el momento de dar un paso más. Dejaremos atrás la cocina, la calle y el cuerpo para mirar hacia escenarios donde la naturaleza, y también la humanidad, llevan la temperatura a niveles mucho más extremos. Esa búsqueda de lo extremo no nos es ajena. Como especie, siempre hemos sentido una curiosidad insaciable por empujar los límites. Y desde los tiempos más antiguos, el calor, el fuego y la temperatura han sido tanto aliados como desafíos. El fuego nos dio alimento cocido, nos protegió del frío nocturno y nos permitió fundir metales para forjar herramientas. Pero también nos mostró su faceta más destructiva, capaz de arrasar en minutos con lo que tardamos años en construir. Esa dualidad del calor, creador y destructor, es lo que lo hace tan fascinante. Si nos concentramos primero en la naturaleza, descubrimos que la Tierra, aunque moderada en comparación con otros astros, esconde rincones que parecen auténticos infiernos. El desierto de Lut, en Irán, ostenta el récord de temperatura superficial más alta registrada por satélites, más de 70 grados. Imagina caminar sobre un suelo donde las piedras parecen arder en silencio, donde el aire se vuelve casi irrespirable y cada inhalación quema como si fuera fuego. Otros lugares, como el Valle de la Muerte en California, han registrado temperaturas del aire superiores a los 50 grados, un calor que resulta casi inhumano. Para quienes buscamos sombra cuando el termómetro marca 30 o 35 grados, imaginar 50 o 60 es rozar lo imposible. En esos entornos, hasta el acto más sencillo se convierte en un esfuerzo titánico, una lucha contra la atmósfera misma. Los volcanes son otro recordatorio impresionante del poder térmico de la Tierra. Cuando entran en erupción, liberan lava incandescente que alcanza temperaturas de entre 700 y 1200 grados. Observar esos ríos ardientes fluir montaña abajo es como presenciar a la Tierra desangrando fuego. Incluso a varios metros de distancia, el calor se percibe como una ráfaga que golpea la piel, un recordatorio palpable de que bajo nuestros pies late un corazón ardiente. Esa incandescencia rojiza no es más que la firma luminosa de átomos vibrando con una intensidad descomunal. También los incendios forestales, cada vez más frecuentes, muestran el poder del calor. Aunque a simple vista parezca un fuego común, en algunos casos alcanzan temperaturas de más de 1000 grados, suficientes para calcinar troncos en segundos y generar columnas de aire tan calientes que forman su propio viento. En los escenarios más extremos, se producen incluso torbellinos de fuego, remolinos ardientes que parecen criaturas vivas, girando con una furia que recuerda a los fenómenos más salvajes del cosmos. Sin embargo, no solo la naturaleza nos ha mostrado los extremos térmicos. La humanidad también ha aprendido a manipular la temperatura para sus fines. Desde las primeras hogueras, que nos dieron calor y seguridad, hasta los hornos de barro y las fraguas medievales, el control del fuego ha sido uno de los pilares de nuestra historia. En la modernidad, las fundiciones industriales derriten hierro, cobre o aluminio en calderas que alcanzan miles de grados.
Asomarse a una planta siderúrgica es contemplar un espectáculo de resplandor líquido que transmite tanto poder como peligro, la materia transformándose bajo la presión del calor. Pero si hablamos de avances, pocos escenarios son tan delicados como los reactores nucleares. En los reactores de fisión, que producen buena parte de la energía mundial, los núcleos de uranio se dividen liberando calor. Ese calor calienta agua, produce vapor y mueve turbinas. Aunque las temperaturas alcanzadas en el núcleo rondan apenas unos miles de grados, lo que está en juego es un equilibrio extremadamente frágil. Demasiado calor y el sistema se descontrola, demasiado poco y la reacción se apaga. En ese delicado balance queda claro que la temperatura, aunque invisible, puede ser la llave que abre o cierra enormes fuentes de energía. Y sin embargo, el verdadero salto hacia lo inimaginable no está en la fisión, sino en la fusión nuclear. A diferencia de romper átomos pesados, como ocurre en la fisión, la fusión consiste en unir átomos ligeros, como el hidrógeno, para formar helio. Es el proceso que alimenta al Sol y a las estrellas, y el mismo que hoy intentamos reproducir en laboratorios de la Tierra. El reto, sin embargo, es gigantesco. Los núcleos de hidrógeno se repelen entre sí como imanes enfrentados por el mismo polo, y solo a velocidades altísimas, alcanzadas gracias a un calor inimaginable, pueden superar esa repulsión y unirse. Cuando hablamos de temperaturas de millones de grados, la mente apenas puede concebirlo. Pero los experimentos actuales ya han logrado ir mucho más allá. En instalaciones como ITER en Francia o en los reactores Tokamak de China y Corea, los científicos han conseguido superar los 100 millones de grados Celsius. Sí, 100 millones, una cifra tan absurda que rompe cualquier referencia cotidiana. Para ponerlo en perspectiva, la superficie del Sol se encuentra en torno a los 6.000 grados, y en su núcleo se alcanzan unos 15 millones de grados. Eso significa que en ciertos experimentos aquí, en la Tierra, hemos recreado temperaturas varias veces más altas que las del propio corazón del Sol. Lo que ocurre en esos laboratorios es algo que bordea lo irreal, un intento humano de reproducir, contener y aprovechar la misma fuerza que alimenta a las estrellas. Cuando alcanzamos temperaturas tan inimaginablemente altas, algo fundamental ocurre: los átomos, tal como los conocemos, dejan de existir. Sus electrones son arrancados de los núcleos, y lo que queda es un estado de la materia completamente distinto, el plasma. Podríamos describirlo como una sopa ardiente de partículas cargadas, una especie de fuego primordial que no se comporta ni como sólido, ni como líquido, ni como gas. Es un cuarto estado de la materia, donde las fuerzas electromagnéticas toman el mando y donde solo los campos magnéticos más poderosos pueden contener su furia. Ningún material físico podría resistir semejante calor. Cualquier intento de acercar una pared de metal o cerámica se reduciría a cenizas instantáneamente. Ver un plasma confinado dentro de un reactor es como contemplar un sol en miniatura. Un anillo luminoso, vibrante, que flota suspendido en el vacío gracias a la fuerza invisible de los imanes superconductores que lo doman. La imagen resulta casi mítica, como si la humanidad hubiera conseguido robar un fragmento del cielo para encerrarlo en una máquina. Aunque la fusión nuclear aún no es una fuente práctica de energía, cada avance en el control de ese sol artificial nos acerca no solo a un futuro energético diferente, sino también a una comprensión más profunda de los límites mismos del calor. Si lo pensamos con perspectiva, el salto es asombroso. Hace apenas unos miles de años, nuestros ancestros luchaban por encender una fogata frotando piedras y yesca. Hoy, en cambio, construimos máquinas capaces de recrear las condiciones del corazón de las estrellas. Hemos escalado desde el calor tembloroso de una hoguera hasta plasmas de más de 100 millones de grados. Y ese recorrido no es solo un testimonio de cuánto hemos avanzado, sino también una advertencia de lo cerca que estamos de los bordes de lo posible. En este viaje descubrimos que la temperatura no tiene un único rostro. Puede presentarse como la tibieza amable de una manta en invierno, como la fiebre que incomoda, como el asfalto que arde bajo el sol, o como el rugido incontrolable de un plasma confinado en un laboratorio. Lo cotidiano y lo extremo forman parte del mismo espectro, unidos por una misma idea: el movimiento perpetuo de las partículas, ese baile invisible que, cuanto más se acelera, más nos acerca a los fuegos que arden en el universo.
Y basta con levantar la mirada en una noche despejada para recordar que los verdaderos maestros del calor no están en nuestras máquinas, sino brillando en el cielo, las estrellas. La más cercana y familiar, nuestro Sol, es mucho más que el disco amarillo que vemos cada mañana. Es una esfera colosal de plasma en ebullición constante, una caldera cósmica que late gracias a la fusión nuclear. En su núcleo, bajo presiones inimaginables, los átomos de hidrógeno son aplastados unos contra otros hasta unirse y transformarse en helio. Ese proceso libera una energía colosal en forma de luz y calor, y es precisamente allí donde encontramos temperaturas cercanas a los 15 millones de grados Celsius. Una cifra casi irreal, y sin embargo, la base de todo lo que conocemos como vida. Sin ese fuego interior, la Tierra sería un mundo oscuro, congelado e inhóspito. No existirían océanos líquidos, ni atmósfera respirable, ni la calidez que sentimos cuando dejamos que el sol acaricie nuestra piel. Ahora bien, medir esas temperaturas no es tarea sencilla. Nadie puede introducir un termómetro en el centro del Sol. Los científicos recurren a modelos físicos y a observaciones indirectas, analizan las ondas sísmicas que recorren el interior solar como si fuera un gigantesco instrumento musical, y descifran los espectros de luz que el Sol emite, descomponiéndolos en colores que revelan su composición y las condiciones extremas en las que se encuentran. Es como si la luz del Sol fuera un lenguaje secreto, y la física moderna se dedicara a traducirlo. Lo curioso es que, a pesar de que el núcleo del Sol alcanza decenas de millones de grados, su superficie visible, la fotosfera, es relativamente fría en comparación. Allí, las temperaturas rondan los 5.500 a 6.000 grados. Desde nuestra perspectiva, es un calor capaz de vaporizar casi cualquier material terrestre, pero en términos estelares resulta moderado. Es como si la superficie fuera apenas el reflejo tenue de la furia desatada en el interior. Más desconcertante aún resulta lo que ocurre justo encima de esa capa visible. La corona solar, esa atmósfera difusa que solo se distingue claramente durante los eclipses, alcanza temperaturas de varios millones de grados, mucho más altas que las de la fotosfera misma. Es un enigma que sigue intrigando a los científicos. ¿Cómo puede ser que la parte exterior esté más caliente que la superficie que la alimenta? Es como si en una hoguera las llamas del aire fueran más intensas que las brasas que las generan. La explicación más aceptada apunta a los campos magnéticos solares, que se retuercen y liberan energía en la corona, aunque aún hay mucho por descubrir en este terreno. Y lo más fascinante es que el Sol, con toda su grandeza, es apenas una estrella promedio. En el catálogo cósmico hay astros mucho más grandes y mucho más calientes. Las gigantes azules, por ejemplo, pueden alcanzar temperaturas superficiales de entre 30,000 y 40,000 grados, irradiando una luz azulada que delata su furia. Son estrellas de vida breve, que consumen su combustible a un ritmo frenético, como una vela encendida por ambos extremos. En su interior, las temperaturas ascienden a decenas de millones de grados, superando con holgura a las de nuestro tranquilo Sol. Y si seguimos escalando aún más en la escala del calor, llegamos a los fenómenos más violentos y espectaculares del universo, las supernovas. Cuando una estrella masiva agota su combustible y colapsa bajo el peso de su propia gravedad, ocurre un espectáculo de poder cósmico que desafía toda imaginación, una supernova. Esta explosión es tan descomunal que, por unos instantes, la luz de la estrella puede superar a la de toda una galaxia. En esos instantes de furia, las temperaturas se disparan a niveles inimaginables, cientos de miles de millones de grados. Es en ese fuego descomunal donde se forjan los elementos más pesados del universo, como el oro, el uranio o el platino, que millones de años después viajarán por el cosmos y terminarán formando parte de planetas, rocas, océanos, e incluso de nuestros cuerpos. Cada átomo que compone tu cuerpo, la misma materia que ahora siente el calor suave de una manta o el sol acariciando la piel, alguna vez fue cocinado en hornos estelares inimaginablemente calientes. La escala de temperaturas en las estrellas nos recuerda que lo que en la Tierra consideramos extremo, un horno fundido, la lava de un volcán o incluso los experimentos de plasma en laboratorio, es apenas un suspiro comparado con los incendios que arden en el cosmos. Para ponerlo en perspectiva,
una fiebre humana de 38 grados, un horno casero a 200 grados, una fragua de hierro fundido a 1000 grados, el núcleo del Sol a 15 millones de grados y finalmente, una supernova, a 100.000 millones de grados. Saltos tan descomunales que nuestra intuición no alcanza a procesarlos. Es como intentar recorrer de un solo salto la distancia que separa la Tierra de la Luna. Mirar el cielo nocturno es, en cierto sentido, contemplar un catálogo de hornos cósmicos. Cada estrella que titila es un sistema de transformación incandescente, convirtiendo hidrógeno en luz, liberando calor, forjando elementos y dando forma a la química del universo. Algunas estrellas arden tranquilas y amarillas como nuestro Sol, otras emiten una luz azulada y feroz, y algunas están destinadas a morir en explosiones que marcan récords de energía que apenas podemos concebir. Así, al pensar en el calor de las estrellas, no solo contemplamos cifras astronómicas, nos damos cuenta de que nuestra existencia misma depende de esos hornos cósmicos, de que cada átomo en nuestro cuerpo alguna vez fue moldeado en el interior de soles que estallaron mucho antes de que existiera la Tierra. El universo, en efecto, es un laboratorio sin paredes, donde el calor ha experimentado con temperaturas imposibles desde el primer instante de la creación. En la Tierra, los extremos térmicos parecen audaces, hornos, reactores nucleares, plasmas confinados en laboratorios. Pero trasladamos la mirada al cosmos y la escala cambia radicalmente. El calor deja de ser un detalle cotidiano y se convierte en protagonista absoluto, moldeando galaxias, estrellas, planetas y la propia química de la vida. Las supernovas son el punto culminante de este viaje. Cada una es el acto final de la vida de una estrella masiva, el desenlace inevitable de un equilibrio que durante millones de años se mantuvo perfecto, la gravedad que empuja hacia adentro, intentando colapsar la estrella, contrarrestada por la presión de la fusión nuclear que empuja hacia afuera. Es como si dos manos gigantes sostuvieran con cuidado una esfera ardiente. Pero ese equilibrio es frágil. Cuando los procesos internos dejan de generar energía suficiente, la estrella alcanza un callejón sin salida. Los elementos más pesados, como el hierro, ya no pueden liberar energía mediante la fusión. Entonces, la gravedad toma el control, el núcleo colapsa en fracciones de segundo, las capas exteriores se precipitan hacia el centro y rebotan, liberando una onda de choque que sacude toda la estrella. La explosión resultante libera tanta energía en días como la que nuestro Sol emitirá durante toda su existencia. El calor generado en una supernova es creativo y destructivo a la vez. Rompe átomos, forja elementos pesados y dispersa estos materiales por el espacio como semillas incandescentes. Sin las supernovas, el universo estaría limitado a hidrógeno, helio y quizá algo de carbono y oxígeno. Gracias a estas explosiones, tenemos hierro en nuestra sangre, calcio en nuestros huesos, oro en los anillos que adornan nuestras manos. Todo eso nació en los hornos estelares, viajando millones de años antes de convertirse en parte de planetas, océanos y seres vivos. En este sentido, el calor de las estrellas no es solo un fenómeno físico, es, literalmente, el calor de nuestra propia existencia. Cada chispa, cada átomo, cada gramo de materia que forma nuestro mundo fue una vez moldeado en esos hornos cósmicos. Y mientras miramos el cielo, vemos no solo luces titilantes, sino los vestigios de la energía más intensa que el universo puede generar, recordándonos que la vida en la Tierra está escrita con letras de fuego forjadas en las profundidades del cosmos. Pensemos por un momento en una simple joya de oro. Brilla tranquila bajo la luz de una lámpara, fría al tacto, pero su origen es mucho más violento de lo que podemos imaginar. Hace miles de millones de años, ese mismo oro estuvo sumergido en un fuego cósmico que alcanzó temperaturas imposibles de concebir. Ese contraste, lo sereno y cotidiano frente a la violencia de su nacimiento, es una metáfora perfecta de cómo el universo convierte el caos extremo en belleza duradera. Las supernovas, además de forjar elementos, son verdaderos faros para los astrónomos. Su luz es tan intensa que puede viajar millones de años luz y ser observada desde galaxias lejanas, sirviendo como puntos de referencia en el vasto cosmos. De hecho, ciertas supernovas, llamadas tipo Ia, tienen una luminosidad máxima predecible, lo que permite a los científicos medir distancias cósmicas con precisión. Gracias a estas explosiones estelares, se descubrió que el universo no solo se expande, sino que lo hace de manera acelerada.
Los estallidos ardientes de estrellas moribundas no solo crean elementos, sino que también nos han dado las claves para comprender el destino del cosmos. Si las supernovas nos parecen ya un espectáculo extremo, las colisiones de estrellas de neutrones elevan la temperatura del universo a niveles aún más inimaginables. Una estrella de neutrones es lo que queda después de una supernova, siempre que la estrella original no sea tan masiva como para convertirse en un agujero negro. Son objetos diminutos y densísimos. Imagina comprimir la masa del Sol en una esfera de apenas 20 kilómetros de diámetro. Cada centímetro cúbico de su interior contendría más materia que una montaña entera de la Tierra, y una sola cucharadita de este material pesaría 1.000 millones de toneladas. Ahora, imagina dos de estas estrellas acercándose lentamente en una danza gravitacional. Durante millones de años orbitan una alrededor de la otra, girando con precisión perfecta, atrapadas en un vals cósmico. Poco a poco pierden energía emitiendo ondas gravitacionales, esas ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo que Albert Einstein predijo hace más de un siglo y que finalmente detectamos en 2015. A medida que se acercan, la danza se acelera hasta que, en los últimos segundos, giran cientos de veces por segundo una alrededor de la otra. El choque final es apoteósico. La colisión libera energía en forma de calor, luz, rayos gamma y ondas gravitacionales, alcanzando temperaturas que superan la imaginación humana, billones de grados. La materia es expulsada en chorros relativistas, plumas de fuego que viajan casi a la velocidad de la luz, y en ese instante se crean elementos pesados como el oro y el platino. Cada joya, cada componente electrónico o catalizador que contenga estos elementos es, en realidad, un fragmento de esa danza cósmica que ocurrió miles de millones de años atrás. En 2017, los astrónomos observaron por primera vez un evento de este tipo simultáneamente a través de ondas gravitacionales y luz visible, inaugurando la era de la astronomía multimensajero y demostrando que el calor extremo sigue siendo un protagonista invisible, pero fundamental, del universo. Y si seguimos este recorrido hacia los extremos, inevitablemente llegamos a los agujeros negros, los verdaderos reyes del misterio cósmico. A simple vista parecen opuestos al calor, regiones donde nada escapa, ni siquiera la luz, y donde la temperatura parece carecer de sentido. Pero incluso allí, en su entorno, se producen algunos de los procesos más calientes y violentos del universo observable. Cuando un agujero negro se alimenta de materia, gas, polvo o incluso estrellas enteras, esa materia no cae de golpe. En lugar de eso, forma un disco de acreción que gira a velocidades extremas mientras se aproxima al horizonte de eventos, la frontera de no retorno. La fricción y la compresión calientan este plasma a miles de millones de grados, generando rayos X y rayos gamma que los telescopios espaciales pueden captar a millones de años luz. Paradójicamente, aquello que debería ser invisible se revela gracias al calor extremo de lo que devora. Podemos imaginarlo como un remolino de agua en un río. A medida que el flujo se acerca al centro, gira más rápido y se calienta hasta desaparecer en el vórtice. En el caso del agujero negro, ese vórtice no solo absorbe materia, sino que transforma su energía en un espectáculo de luz y calor detectable desde distancias colosales. Y por si esto fuera poco, la teoría de Stephen Hawking nos revela un fenómeno aún más desconcertante: los agujeros negros no son completamente negros. Según Hawking, emiten una radiación extremadamente débil debido a efectos cuánticos en el horizonte de eventos, lo que significa que incluso estos gigantescos devoradores de luz poseen una especie de temperatura, imperceptible pero real, una demostración de que incluso en los confines del universo el calor y la energía nunca desaparecen por completo. Incluso los agujeros negros, esos símbolos de lo insondable, nos recuerdan que la noción de temperatura persiste en los rincones más misteriosos de la física. La radiación que emiten, conocida como radiación de Hawking, equivale a una temperatura extremadamente baja en comparación con los fuegos de los discos de acreción, pero real, detectable en teoría y fundamental para comprender que el calor se manifiesta incluso donde parece imposible. Pero el universo no es el único laboratorio de temperaturas extremas. Aquí en la Tierra, los seres humanos hemos construido máquinas capaces de recrear, aunque sea por instantes diminutos, las condiciones más extremas del cosmos primitivo. Un ejemplo asombroso es el Gran Colisionador de Hadrones, ubicado en la frontera entre Suiza y Francia.
En su túnel circular de 27 kilómetros, los científicos aceleran protones y núcleos de plomo a velocidades cercanas a la de la luz y los hacen chocar frontalmente. Estas colisiones, que duran menos de 1 trillón de segundo, generan temperaturas que superan los 4 billones de grados Celsius. Ese calor recrea un estado de la materia que existió cuando el universo tenía apenas una fracción de microsegundo, el plasma de quarks y gluones. Normalmente, los quarks están confinados dentro de protones y neutrones, como si fueran prisioneros en celdas diminutas, pero a estas temperaturas extremas, las celdas se disuelven y los quarks quedan libres, flotando en una sopa ardiente junto a los gluones, que actúan como pegamento. Es un vistazo directo al universo en su infancia, antes de la formación de átomos y estrellas. Estudiar este plasma es como mirar en un espejo retrovisor del cosmos. Nos permite entender cómo se organizaron las primeras estructuras, cómo la materia se agrupó y dio lugar a todo lo que conocemos hoy. Lo más sorprendente es su comportamiento, fluye casi como un líquido perfecto, sin fricción, como si fuera un océano de fuego que se desliza sin resistencia. Los físicos que observan este plasma reconocen en él las semillas de todo lo que vendrá después, de la misma manera que un adulto puede mirar una foto de su infancia y vislumbrar las huellas de lo que será en el futuro. Ese instante microscópico recreado bajo tierra es, en efecto, una ventana abierta a los primeros instantes del universo. Cuando pensamos en temperaturas extremas, no hablamos solo de números abstractos. Cada supernova, cada colisión de estrellas de neutrones, cada agujero negro que devora materia, cada partícula acelerada en un colisionador, son capítulos de la misma historia, la historia del calor como fuerza creativa. En la Tierra, asociamos el calor con sensaciones cotidianas, el verano sofocante, la tibieza de una manta, la sensación reconfortante de un fuego cercano. Pero en la escala del universo, el calor es el martillo invisible que forja átomos, estrellas y mundos, el fuego que encendió la chispa de la vida misma. Cada átomo de hierro en nuestra sangre fue fundido en el corazón de una estrella que explotó. Cada molécula de oxígeno que respiramos fue cocinada en un horno solar ancestral. Cada partícula de oro en una joya proviene de la colisión ardiente de estrellas de neutrones. En cierto sentido, somos una obra maestra del calor cósmico, tejidos a partir de la memoria ardiente del universo. Y mientras dejamos que estas imágenes se asienten en la mente, sentimos una extraña calma. Porque aunque el cosmos se exprese en temperaturas que superan toda comprensión humana, el entorno inmediato nos ofrece un refugio templado. Aquí, en la quietud de la noche, podemos dormir tranquilos, sabiendo que el fuego eterno del universo sigue ardiendo, creando, destruyendo y volviendo a crear. Si seguimos empujando la escala de temperaturas hacia lo inimaginable, llegamos a un límite donde todo se vuelve borroso, la temperatura de Planck. No es una cifra cualquiera. Es un número tan inmenso que en la escala Kelvin se representa como un 1 seguido de 32 ceros. Más allá de este umbral, nuestras teorías de física dejan de tener sentido, conceptos como tiempo, espacio e incluso temperatura se diluyen. La temperatura de Planck marca la frontera absoluta de lo que podemos concebir en términos de calor, el límite último donde la realidad conocida se encuentra con el misterio más profundo del universo. Para poder hacernos una idea de la magnitud de la temperatura de Planck, conviene compararla con los hitos más extremos que conocemos. El centro del Sol, ese horno cósmico que nos da vida, alcanza unos 15 millones de grados Celsius. Una supernova, en su furia final, puede dispararse hasta los 100,000 millones de grados. En los laboratorios de la Tierra, el plasma recreado en el gran colisionador de hadrones llega a billones de grados alrededor. Y luego, más allá de cualquier escala imaginable, se encuentra la temperatura de Planck, 20 órdenes de magnitud por encima de lo que hemos logrado reproducir en la Tierra. Un salto tan enorme que resulta casi inimaginable, pero que nos invita a reflexionar. ¿Qué significa realmente alcanzar semejante temperatura? En física, la temperatura no es más que una medida de la energía promedio de las partículas. Cuanto más rápido se mueven, más caliente está el sistema. A medida que ascendemos en esta escala, las partículas adquieren energías crecientes, hasta que, al llegar a la temperatura de Planck, la energía es tan colosal que la propia estructura del espacio-tiempo comienza a deformarse.
En ese instante, la gravedad deja de comportarse como la conocemos y entra en juego la llamada gravedad cuántica, un territorio para el que todavía no tenemos una teoría completa. Podemos imaginarlo con un ejemplo cotidiano: si calentamos agua en una olla, esta hierve y se convierte en vapor sin problema. Si seguimos aumentando el fuego, la propia olla se funde. Pero si continuamos elevando la temperatura hasta extremos inimaginables, ya no quedará nada que contenga el calor, ni la olla, ni el agua, ni siquiera el espacio que la rodea. La temperatura de Planck sería ese límite, el punto en el que el espacio-tiempo deja de sostener los procesos que conocemos, donde los conceptos mismos de antes y después, de aquí y allá, se desdibujan. Esto nos lleva a una pregunta fascinante: ¿existe realmente una temperatura máxima en el universo o solo estamos topando con los límites de nuestra comprensión? Los físicos creen que el universo alcanzó temperaturas cercanas a la de Planck en los primeros instantes posteriores al Big Bang, en una fracción de tiempo llamada tiempo de Planck. Antes de ese instante, nuestras teorías dejan de tener sentido. No sabemos cómo era el universo, porque no contamos aún con una teoría de gravedad cuántica que pueda describirlo. El tiempo de Planck y la temperatura de Planck son, en cierto modo, las fronteras del conocimiento humano, los bordes de nuestro mapa de la física. Podemos imaginarlo así: estás observando un mapa detallado, con calles, montañas y ríos. Todo parece claro, y te da confianza para viajar. Pero de repente llegas a un borde en blanco, donde el cartógrafo escribió: aquí termina lo conocido. Eso es exactamente lo que representa la temperatura de Planck, el límite de nuestro mapa, más allá del cual la hoja está en blanco, y nuestras leyes físicas tradicionales dejan de aplicarse. El problema es que a esas energías colosales, las leyes de lo muy grande, la relatividad general de Einstein, y de lo muy pequeño, la mecánica cuántica, entran en conflicto. La relatividad describe cómo la gravedad curva el espacio-tiempo, mientras que la mecánica cuántica gobierna las partículas subatómicas. Cada teoría funciona perfectamente en su dominio, pero al intentar aplicarlas juntas en condiciones extremas como la temperatura de Planck, los cálculos se vuelven inconsistentes y surgen paradojas. Por ejemplo, si intentamos calcular cómo se comportan las partículas a esa temperatura, obtenemos energías tan enormes que la formación espontánea de agujeros negros microscópicos sería inevitable. Cada partícula tendría suficiente energía para colapsar el espacio a su alrededor, y el universo entero se transformaría en una especie de espuma hirviente de mini agujeros negros, apareciendo y desapareciendo en un ballet frenético. Y sin embargo, aunque nuestra física actual no pueda describirlo, eso no significa que el límite no exista. Más bien, nos recuerda que nos falta una pieza clave del rompecabezas, una teoría completa de gravedad cuántica. Podría ser la teoría de cuerdas, que imagina que las partículas fundamentales no son puntos, sino diminutas cuerdas vibrantes. O podría ser la gravedad cuántica de bucles, que propone que el espacio mismo está formado por unidades discretas, como los píxeles de una pantalla. Sea cual sea la solución, la temperatura de Planck señala un territorio nuevo y desconocido, un límite extremo que todavía no hemos explorado. Reflexionar sobre esto desde una perspectiva humana es fascinante. Hemos pasado de sentir el calor cotidiano de una manta o de un día de verano, a contemplar un universo donde el fuego cósmico puede ser billones de veces más intenso que cualquier cosa que podamos imaginar. Cada átomo de nuestro cuerpo, cada partícula de oro en una joya, cada átomo de hierro en la sangre, ha sido testigo de este fuego cósmico en distintos niveles. La temperatura de Planck es, en este sentido, el horizonte último del calor, el punto donde la física y nuestra imaginación se encuentran frente a un abismo. Durante siglos, la humanidad vivió bajo la ilusión de que el cielo era una bóveda sólida que nos cubría, un límite inamovible sobre nuestras cabezas. Luego, descubrimos que aquel techo era infinito, que el universo no tenía paredes ni fronteras visibles. Así también ocurre con nuestra comprensión de la materia. Primero creímos que los átomos eran indivisibles, y luego descubrimos que dentro de ellos se ocultaban protones, neutrones y quarks, diminutos mundos que revelan un nivel de complejidad desconocido hasta entonces. Cada vez que nos topamos con un límite, resulta que no era el final, sino una puerta que nos llevaba a una realidad más profunda y misteriosa.
Y hoy, frente a la temperatura de Planck, nos encontramos ante esa misma sensación, un muro que podría ser infranqueable, o quizás simplemente un umbral que nos señala que aún hay leyes de la física por descubrir. Podemos imaginarlo con una analogía cotidiana. Piensa en un videojuego. El programador diseña mundos detallados, calles, montañas, casas, y establece reglas claras para interactuar con ellos. Caminas, exploras, observas. Pero si avanzas demasiado, llegas a un borde donde todo se vuelve borroso, donde el mundo virtual pierde su textura, y el personaje queda atrapado en un vacío extraño. No es que el mundo deje de existir, sino que el programa no fue diseñado para describirlo. De manera análoga, nuestra física funciona de forma excelente en la mayoría de los escenarios que podemos experimentar, desde la fiebre humana hasta los laboratorios de fusión, pero al llegar a la temperatura de Planck el código empieza a fallar, y las leyes que conocíamos dejan de tener sentido. Y, sin embargo, la fascinación persiste. Porque si el universo nació bajo esas condiciones extremas, comprender la temperatura de Planck no es un mero capricho, es un intento de entender de dónde venimos y cómo comenzó todo. La pregunta que surge es fascinante. ¿Cómo se comporta el espacio-tiempo cuando está tan caliente que ya no puede sostenerse? ¿Qué nuevas estructuras aparecen cuando la física tal como la conocemos colapsa? Algunos científicos incluso sugieren que el concepto mismo de temperatura podría perder significado más allá de ese límite, porque la temperatura, en esencia, es una propiedad estadística que describe el movimiento de muchas partículas. Pero si llegamos a energías donde el espacio se convierte en espuma cuántica, ¿podemos siquiera hablar de partículas, de energía, de calor? Es como preguntarse qué hay al norte del Polo Norte. La pregunta misma deja de tener sentido, porque la geometría cambia. Y aún así, la belleza del misterio permanece. Saber que existe un límite nos recuerda que la ciencia no es una meta definitiva, sino un viaje continuo. Cada teoría que creemos sólida está destinada a evolucionar, a ser reemplazada por una comprensión más profunda. Si reflexionamos desde nuestra perspectiva humana, el contraste es abrumador. Vivimos en un pequeño planeta azul donde las temperaturas raramente superan los 50 grados en la superficie. La escala de la temperatura de Planck, nuestra fragilidad se hace evidente, pero también nuestra capacidad de imaginación y curiosidad. Ese número se convierte en algo más que una cifra astronómica, es un símbolo de la fascinación humana por lo desconocido, una invitación a explorar más allá de lo evidente, a no conformarnos con los límites actuales del conocimiento. Quizá nunca podamos recrear esas condiciones en un laboratorio ni observarlas directamente, pero pensar en ellas abre puertas a nuevas preguntas. ¿Es la temperatura máxima un muro infranqueable, o simplemente un cartel que dice «aún no hemos llegado»? Mientras dormimos bajo la calma de la noche, podemos permitirnos dejar que esa pregunta flote en nuestra mente, no como inquietud, sino como un estímulo para soñar y explorar. Nuestra historia con el calor comenzó de manera humilde y cotidiana. Desde que el ser humano encendió su primer fuego en una cueva, inició también un viaje de curiosidad e ingenio. Lo que empezó como protección frente a la noche y el frío, pronto se convirtió en una herramienta para cocinar, en un elemento de seguridad y en un símbolo espiritual. Nuestros ancestros contemplaban las llamas con asombro, un fuego brillante, devorador, casi vivo. Generaciones tardaron en aprender no solo a temerlo, sino a domesticarlo. Con el dominio del fuego llegó la posibilidad de transformar el mundo, convertir alimentos crudos en cocidos, endurecer la arcilla, fundir metales. El descubrimiento de la metalurgia marcó el comienzo de nuestra relación consciente con el calor. En Mesopotamia y Egipto, los humanos aprendieron a fundir cobre, luego bronce y finalmente hierro. Cada nuevo metal requería hornos más calientes y técnicas más sofisticadas, y cada paso representaba un dominio mayor sobre la temperatura. Sin saberlo, aquellos artesanos estaban dando los primeros pasos en una historia que siglos después nos llevaría a los hornos nucleares de las estrellas, a los laboratorios donde recreamos soles en miniatura, y al umbral mismo de la física con la temperatura de Planck. Así, desde el chispear de una llama en una cueva hasta imaginar un universo en la espuma cuántica, comprendemos que la temperatura no es solo una medida de calor, sino una puerta hacia el conocimiento.
Nos habla de nuestra curiosidad infinita, de la capacidad humana para explorar lo desconocido y soñar más allá de lo que nuestros sentidos pueden percibir. Cada límite que encontramos, desde el calor de un verano hasta el núcleo de una supernova, no es un final, sino una promesa de descubrimiento. Y mientras dormimos bajo la quietud de la noche, podemos sentir la extraña calma que ofrece saber que, aunque el cosmos siga ardiendo con temperaturas inimaginables, nuestra curiosidad nos permite asomarnos, soñar y entender, paso a paso, los secretos del universo. Durante la antigüedad, los filósofos miraban el fuego y veían más que calor. Veían un misterio, una esencia que escapaba a la comprensión humana. Aristóteles, con la mirada de su tiempo, consideraba el fuego uno de los 4 elementos fundamentales junto al agua, la tierra y el aire. No era energía ni movimiento, era algo casi espiritual, una propiedad intrínseca de la materia que influía en la vida y en el mundo. Durante siglos, esa visión marcó la forma en que las culturas concebían la temperatura, no como un fenómeno medible, sino como un reflejo de lo divino o lo esencial. El tiempo avanzó y, lentamente, la curiosidad humana comenzó a desafiar esas ideas. Durante la Edad Media y el Renacimiento, los alquimistas, buscando la piedra filosofal y la transmutación de los metales, jugaron un papel inesperado en esta transformación. Aunque sus objetivos eran místicos, sus experimentos sentaron las bases de la química experimental. Ellos observaban cómo el calor transformaba la materia, registraban meticulosamente los efectos y aprendían a través de la práctica, incluso sin comprender del todo los mecanismos detrás de la transformación. Cada horno, cada fundición, cada chispa que alimentaba un metal rojo era una lección, un aprendizaje empírico que sembraba las semillas de la ciencia moderna. El verdadero cambio llegó entre los siglos XV y XVII, cuando la humanidad comenzó a medir el calor con precisión. De pronto, la temperatura dejó de ser un concepto subjetivo de hace calor o hace frío y se convirtió en números, en escalas concretas, en grados contables. Galileo inventó su termómetro, Fahrenheit y Celsius dieron sentido a la cuantificación y Kelvin trazó el puente hacia la física moderna. La temperatura dejó de ser un misterio, era una propiedad medible, un lenguaje que podía traducirse y comunicarse. Ese pequeño paso abrió la puerta a la revolución científica y al desarrollo de la termodinámica, la disciplina que formalizó las leyes del calor y la energía. En el siglo XIX, el calor se volvió crucial. Las máquinas de vapor, los trenes, los barcos y las fábricas dependían de un control preciso de la temperatura y la presión. Nombres como Carnot, Clausius y Kelvin comenzaron a dar forma a un orden sistemático. La primera ley de la termodinámica enseñaba que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La segunda ley introdujo la entropía, ese concepto profundo que habla del desorden que siempre crece, recordándonos que el calor fluye del caliente al frío. Estas leyes no solo explicaban la maquinaria humana, sino que ofrecían un marco universal, válido incluso en los confines del cosmos, donde las estrellas arden y los agujeros negros devoran. La teoría cinética de los gases, desarrollada gracias a Maxwell y Boltzmann, reveló que el calor no era una sustancia misteriosa, sino el reflejo del movimiento microscópico de partículas, el baile incesante de átomos y moléculas que chocan y vibran. Cada incremento de temperatura era un aumento en esa danza interna. Así, la humanidad comenzó a explorar temperaturas cada vez más extremas. En la industria se levantaron hornos capaces de fundir acero y vidrio, en los laboratorios se estudiaron puntos de fusión y ebullición, se aislaron gases y se entendió que cada material respondía al calor con su propia voz, como si la materia hablara un lenguaje secreto de grados y transformaciones. El siglo XX expandió estos horizontes a escalas cósmicas. La física nuclear reveló que el calor de las estrellas no era un fenómeno terrestre, sino el producto de la fusión de núcleos atómicos. Arthur Eddington propuso en la década de 1920 que el Sol brillaba gracias a la fusión del hidrógeno en helio, y décadas después Hans Bethe y otros confirmaron esa intuición. De pronto, los millones de grados del núcleo estelar dejaron de ser una abstracción. Eran una realidad que podíamos comprender, calcular y, eventualmente, intentar reproducir en la Tierra. Con reactores nucleares de fisión y experimentos de fusión, la humanidad se atrevió a domesticar fragmentos del fuego cósmico, alcanzando temperaturas récord,
escalando desde los hornos industriales hasta los 100 millones de grados en los tokamak. Era un ascenso por una montaña infinita, cada paso más alto, con vistas cada vez más asombrosas. En paralelo, se exploró el frío extremo, cercano al cero absoluto, revelando secretos complementarios sobre la materia y la física cuántica. Lo extremo, en cualquiera de sus formas, se convirtió en una herramienta para comprender la naturaleza. Y en el siglo XXI, el viaje continúa. Telescopios espaciales detectan el calor de supernovas a millones de años luz, detectores de ondas gravitacionales captan los ecos de colisiones de estrellas de neutrones y los colisionadores de partículas recrean instantes del universo apenas fracciones de microsegundo después del Big Bang. Todo este recorrido, desde la hoguera prehistórica hasta la temperatura de Planck, es también una historia de nuestra relación con el calor y con nosotros mismos. Cada avance científico, cada experimento, cada teoría nueva, ha cambiado nuestra percepción del mundo y del cosmos. Podemos imaginarlo como una espiral infinita. En el centro, una chispa primitiva en una cueva, luego, círculos cada vez más amplios, hornos de metalurgia, termómetros de precisión, máquinas de vapor, leyes de la termodinámica, teoría cinética, física cuántica, relatividad, reactores nucleares, colisionadores de partículas, hasta llegar al límite. La temperatura de Planck, donde el propio espacio-tiempo se desvanece y nos invita a explorar nuevas fronteras. Quizás ahí radica la enseñanza más profunda. Lo que comenzó como un fuego para cocinar carne hace cientos de miles de años se ha transformado en un lenguaje que nos conecta con el Big Bang, con las estrellas y con el destino del cosmos. El calor, desde su forma más simple hasta su manifestación más extrema, es un hilo conductor que une la vida cotidiana con los procesos más fundamentales del universo, y nuestra historia con él es, en última instancia, la historia de la curiosidad y la comprensión humana. Lo que para un humano primitivo era un misterio sagrado, para nosotros se convierte en una ecuación matemática. Y lo que hoy consideramos un límite incomprensible, para futuras generaciones podría ser conocimiento cotidiano. La historia del calor extremo no es solo la historia de la ciencia, es la historia de nuestra curiosidad, de nuestra capacidad de transformar el asombro en conocimiento y de la eterna búsqueda de comprender lo que arde, tanto afuera como dentro de nosotros. Hasta ahora hemos hablado del calor que atraviesa nuestra vida diaria, que se manifiesta en hornos, en el Sol y en las estrellas, en supernovas y en los discos de acreción de agujeros negros. Hemos visto cómo los físicos recrean en laboratorios plasmas de quarks y gluones alcanzando billones de grados. Pero, llegado a este punto, surge una cuestión inevitable. ¿Existe un límite absoluto de temperatura? ¿Hay un máximo posible en el universo? La respuesta, según el conocimiento actual, es sí, existe un valor más allá del cual nuestras teorías pierden sentido. Ese límite se llama temperatura de Planck. Este número no es arbitrario ni producto de la especulación. Surge al combinar las constantes fundamentales de la naturaleza, la constante de Planck, la constante de Boltzmann, la velocidad de la luz y la constante de gravitación universal. De esta manera, aparece un límite natural de energía térmica. Por debajo de él, la física cuántica y la relatividad general siguen describiendo la realidad con confianza. Pero al acercarnos a esa escala, ambos marcos comienzan a contradecirse. La temperatura es proporcional a la energía promedio de las partículas. Cuanto mayor es la temperatura, más energía poseen. Cerca de la temperatura de Planck, cada partícula tiene tanta energía que su influencia gravitatoria ya no puede ignorarse. Entra en juego la gravedad cuántica. El espacio-tiempo, normalmente escenario pasivo donde ocurren los fenómenos, se convierte en un actor activo, vibrando, colapsando y deformándose. Las partículas no solo interactúan mediante fuerzas electromagnéticas o nucleares, sino que deforman el espacio a su alrededor en escalas subatómicas. A estas alturas, la geometría del espacio-tiempo se convierte en un plasma cuántico, donde conceptos como distancia, energía o tiempo dejan de ser los que conocemos. Una consecuencia hipotética de alcanzar esa escala sería la aparición espontánea de agujeros negros microscópicos. Según ciertos cálculos, cualquier concentración de energía superior al límite de Planck colapsaría sobre sí misma debido a su propia gravedad.
Estos agujeros negros serían efímeros, evaporándose mediante radiación de Hawking en fracciones de segundo, demostrando que el espacio deja de ser continuo y se vuelve granular, espumoso, como una espuma cuántica descrita por John Wheeler. Aquí surge una paradoja fascinante. La temperatura está definida como la energía cinética promedio de las partículas. Pero si las partículas superan el límite de Planck, el concepto deja de tener sentido, porque ya no existe un sistema estable de partículas que nuestras leyes puedan describir. Superar esa frontera sería como intentar medir la presión de un gas cuando ya no hay átomos, sino un espacio fragmentado en fluctuaciones cuánticas. Así como existe un cero absoluto, donde cesa el movimiento térmico, la temperatura de Planck sería el límite superior. No puede superarse sin destruir el propio marco en el que se define la temperatura. El universo estaría, entonces, enmarcado entre dos barreras infranqueables, un mínimo absoluto de movimiento y un máximo absoluto de energía térmica. La simetría es sorprendente. En el cero absoluto, la entropía alcanza su mínimo y los sistemas tienden al orden perfecto. En la temperatura de Planck, la entropía se dispara y el espacio-tiempo se desintegra en un caos cuántico. Entre ambos extremos ocurre todo lo que conocemos, desde la formación de átomos hasta la evolución de galaxias. ¿Qué pasaría si existieran temperaturas más altas? Desde la física actual, la pregunta es casi incoherente, porque no tenemos un marco teórico para describirlo. La temperatura de Planck podría no ser un muro absoluto de la realidad, sino un límite de nuestras teorías actuales. La historia de la ciencia nos muestra que muchos límites son fronteras temporales. Por siglos, se pensó que la velocidad del sonido era insuperable, hasta que los aviones supersónicos demostraron lo contrario. Más tarde, la velocidad de la luz se reveló como un límite absoluto, pero también la clave para descubrir la relatividad. Algo similar podría ocurrir con la temperatura de Planck. Tal vez no sea un muro real, sino una señal de que nos falta una teoría más profunda, la tan buscada teoría cuántica de la gravedad. Existen varias propuestas para comprender lo que ocurre en los extremos de la temperatura. La teoría de cuerdas, por ejemplo, sugiere que las partículas no son puntos, sino cuerdas diminutas que vibran a diferentes frecuencias, casi al tamaño de la longitud de Planck. Estas cuerdas serían las unidades fundamentales de la realidad, y la temperatura de Planck podría interpretarse como el punto en el que sus vibraciones dejan de comportarse como partículas convencionales y emergen propiedades propias del espacio. Otra aproximación es la gravedad cuántica de bucles, que propone que el espacio-tiempo no es continuo, sino formado por unidades discretas, como átomos de espacio. En este marco, la temperatura de Planck marcaría el límite donde la estructura granular del espacio se hace evidente, y hablar de campos térmicos continuos deja de tener sentido. Lo importante es que, en ambos casos, la temperatura de Planck no es un capricho matemático. Es una frontera natural donde convergen las dos grandes teorías de la física moderna, la relatividad general y la mecánica cuántica. Allí es donde estas teorías deben fundirse en un único marco que aún desconocemos. Algunos modelos cosmológicos incluso sugieren que, justo después del Big Bang, el universo pudo haber alcanzado temperaturas cercanas a la de Planck. En esos primeros instantes, durante el llamado tiempo de Planck, ninguna teoría actual puede describir lo que ocurrió. Solo podemos estudiar lo que vino después, la expansión del universo, la formación del plasma de quarks y gluones, los primeros protones y neutrones y finalmente los átomos. Pero el origen mismo sigue siendo un enigma. Por eso, la temperatura de Planck no es solo un límite teórico. Es una ventana al nacimiento del universo. Resolver qué significa superarla podría revelar de dónde venimos y cuáles son las leyes más profundas de la realidad. La temperatura máxima es a la vez un muro infranqueable y una pista hacia nuevas leyes de la naturaleza. Con nuestras teorías actuales no podemos atravesarla, pero todos los caminos de la física moderna apuntan hacia ese límite como el lugar donde debe encontrarse una teoría unificada. Así, el calor se nos revela no solo como un fenómeno cotidiano, ni solo como el motor de las estrellas, sino como una clave cósmica que conecta lo más grande con lo más pequeño. Desde el cero absoluto hasta la temperatura de Planck, el universo despliega todo su repertorio de estados, procesos y transformaciones.
La vida, las galaxias y los planetas no son más que capítulos intermedios en esa escala infinita de energía térmica. Hemos recorrido un viaje largo, paso a paso, desde lo más cercano hasta lo más remoto. Comenzamos recordando que la temperatura no es más que la medida de la energía en movimiento, de cómo las partículas vibran, chocan y se agitan. La vimos en la fiebre de un cuerpo humano, en el calor de un horno que transforma los alimentos, en el hierro fundido que brilla rojo en una fragua. Luego escalamos hacia escenarios más extremos aquí en la Tierra, desiertos ardientes, lavas volcánicas, incendios que alcanzan miles de grados y laboratorios donde los humanos recrean soles artificiales en busca de energía de fusión. De allí levantamos la vista hacia el cielo y conocimos el corazón del Sol ardiendo a millones de grados, su superficie relativamente fría, y la furia incontenible de las supernovas que forjan los elementos pesados. Exploramos colisiones de estrellas de neutrones, discos incandescentes alrededor de agujeros negros y el plasma primitivo de quarks y gluones recreado en colisionadores. En cada escala, el calor nos mostró que no solo destruye, sino que también crea. Finalmente llegamos al límite teórico, la temperatura de Planck. Un número inmenso donde la física que conocemos se rompe, donde la gravedad y la mecánica cuántica colisionan y nos obligan a imaginar nuevas leyes. Es un umbral que no hemos alcanzado y probablemente nunca alcanzaremos en la práctica, pero que nos recuerda que el universo tiene fronteras conceptuales tan asombrosas como sus distancias y su tiempo. Quizás nunca podamos experimentar esas temperaturas ni recrearlas en un laboratorio, pero basta con saber que ahí afuera, en algún rincón del cosmos, el calor roza los límites mismos de la física. Entenderlo nos acerca un poco más a comprender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Con esto cerramos este viaje. Gracias por acompañarnos en esta exploración, paso a paso, desde la fiebre hasta los fuegos cósmicos, desde la manta que nos cubre por la noche hasta el límite ardiente de la realidad. Y recuerda, si te gustó este viaje por los extremos del calor, siempre hay más por descubrir.